El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Abra por favor su Biblia en Génesis y hoy vamos a comenzar en capítulo 2. Hay dos cosas que me gustaría compartir con usted antes de continuar el estudio de Génesis. Saben, hace un tiempo estaba compartiendo una cena con unos 100 misioneros, personas que habían sido misioneros en África. Se trata de personas que fueron misioneros en Sudán en el pasado y algunos hasta nacieron allí porque son de familias cristianas misioneras. Había un hombre sentado a mi derecha, era el doctor Douglas Hirsch. Y yo le dije, doctor Hirsch, cuénteme acerca de su conversión, ¿cómo usted llegó a ser salvo? Bueno, me dijo, allá por hace tantos años, estaba en mi segundo año de la universidad y había una iglesia allí, de la cual yo era miembro, pero sabe, yo todavía era inconverso. Esa iglesia invitó a un tal doctor Massey a predicar, que hiciera una conferencia evangelística de una semana. Y un estudiante me dijo, sería bueno que estuvieras en esa conferencia. Y yo le dije que no estaba interesado, no quería ser presionado. Pero ese alumno siguió insistiendo, así que le dije, mira, no voy a sentarme adelante, voy a ir y me voy a sentar bien atrás. Y él me dijo, te puedes sentar donde quieras, nos sentaremos juntos. El doctor Massey predicó y luego hizo una invitación a que las personas recibieran a Cristo. Y ese estudiante que me invitó me dijo, sería bueno que pasaras al frente y recibieras a Cristo como tu Salvador. Así quise hacerlo, vino conmigo hasta el frente del auditorio y yo recibí a Cristo. Bueno, yo le pregunté a ese hombre, ¿quién era ese estudiante que lo guió y lo ayudó para llegar a Cristo? Y él me dijo un tal Dow Rowe. Y cuando regresamos a la universidad me hizo comprar una Biblia y me mostró cómo comenzar a leerla. Me ayudó a comenzar mi vida cristiana. Ahora, ese hombre, Dow Rowe, es el fundador de muchas emisoras cristianas en el país. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Algunos de los fundadores de estas emisoras son ganadores de almas, hombres de Dios. Son personas que apuntan a lo espiritual y no solamente a los negocios. Están interesados en que la palabra de Dios sea proclamada y que muchas personas puedan recibir a Cristo como Salvador y ser salvos. Bueno, hasta aquí mi breve historia en esta mañana que tenía en mi corazón. Bueno, antes de continuar con nuestro estudio en Génesis, quisiera tener una breve oración a Dios. Dios y Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de ministrar tu palabra a través de tantas radios. Y gracias porque hay tantos hombres y mujeres involucrados en estos diferentes ministerios de tanto alcance a tantas personas. Te pedimos, Dios, bendigas estas personas, bendigas estas emisoras radiales, nuestra transmisión, nuestra comunicación de la palabra de Dios, de manera de llegar a más y más personas y ser de bendición, de impacto con el Evangelio y de edificación a cada uno de ellos en esta oportunidad y todos los días. Te lo pedimos agradecidos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amigos, antes de continuar nuestro estudio e ingresar a capítulo 2, quisiera hablar en cuanto a lo último que vimos. Al final del capítulo 1, en el versículo 29, Dios dijo así: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Bueno, al respecto, en el último programa yo dije que entendía que en aquellos días el hombre era vegetariano. Y quiero decirles, después del programa mi esposa me preguntó, ¿y cuándo comenzó el hombre a comer carne?
¿Y qué lo llevó a comer carne? Y ahí conversábamos y parecería que después de la caída, cuando el primer animal fue sacrificado por Dios en capítulo 3 para proveer pieles para recubrir a Adán y a Eva. Creo que no se comió carne antes de la caída, pues vemos allí en el versículo 29, la dieta del hombre estaba marcada por la provisión de Dios, plantas, semillas y frutos. Bueno, mi amigo oyente, con su Biblia abierta, vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a continuar con este estudio tan interesante e informativo. Al llegar a capítulo 2 vemos que el universo ha sido completado según el plan original de Dios. Él es el creador de toda su obra y el supervisor, y todo lo vio como algo bueno. Era bueno en gran manera. El primer capítulo concluye con el versículo 31 diciendo así: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, al terminar el día sexto, Dios vio todo lo que había hecho y quedó satisfecho con haber terminado todo lo que había planeado. Había peces de todos los tamaños, paseándose por vastos océanos, mares, ríos. Había aves volando por los cielos, y la tierra entera resonaba con el sonido de la nueva vida. El sol, la luna y las estrellas y todos los cuerpos celestes giraban en órbitas perfectas, con perfecta armonía. Y vio Dios todo eso, los cielos y la tierra, vio Dios todo lo que había creado, y dijo que era bueno. Y así es como culmina el capítulo 1. El capítulo 2 comienza con la frase: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Bueno, esa expresión fueron pues es algo conectivo, fluye bien y no se justifica que este sea un capítulo distinto. Estoy seguro que a esa altura todos ustedes saben que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. No había divisiones en capítulos y versículos en los originales. Y creo que esta división de capítulo y versículo no es muy acertada. Ahora bien, hay algunos críticos de la Biblia que le van a decir que estas dos narraciones separadas, capítulo 1 y capítulo 2, son dos narraciones separadas y contradictorias de la creación de Dios. Ellos van a decir, una es la narración de capítulo 1 y otra es la del capítulo 2. Personalmente, mis amigos, creo que ese no es el caso. El capítulo 2 no tiene una narración distinta y separada de la creación. Más bien es una explicación más detallada del capítulo 1. Es una extensión que da detalles que antes no habían sido comunicados. De hecho, pienso que lo que tenemos en el capítulo 1 es más una sinopsis. Y lo que tenemos en capítulo 2 es una descripción más completa de la creación del hombre y de la mujer mencionadas en capítulo 1. Allí leíamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero hasta allí no teníamos ningún detalle de la creación, de cómo Dios los había hecho. Por lo tanto, yo entiendo que el capítulo 2 no es un acto separado y diferente de la creación del capítulo 1, sino que es una explicación, un desarrollo de la breve mención hecha en capítulo 1. Ahora bien, desde la historia de la creación que tenemos en capítulo 1, vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a considerar en detalle una porción de la creación de Dios. Mis amigos, el segundo capítulo está dedicado por completo al hombre y a la mujer. Insisto, se ha dicho que estas dos narraciones, en cuanto a la creación del hombre, son contradictorias. Yo acabo de decir que no lo son, son complementarias.
En el primer capítulo, la creación del hombre se presenta como la corona de toda la creación, la cúspide de todas las obras de Dios. Pero entrando en capítulo 2, ese evento, la creación del hombre, constituye el punto de partida de la historia de la humanidad. Y después de todo, de eso se trata la Biblia, ¿no? Mire, no nos enredemos en todas las implicancias científicas y ramificaciones que se pueden leer entre líneas en el capítulo 1. Existe una razón por la cual Dios dijo tan poco en cuanto a la creación del punto de vista científico y porque le dedica el resto de la Biblia a la redención del hombre. Creo que Dios no está tan preocupado con la vasta creación del universo como lo está el ser humano. La corona de su creación, la gloria, por así decirlo, de la creación de Dios es el hombre. De modo que en capítulo 2 del Génesis tenemos una descripción de la creación del hombre. Permítame repetirle, en el capítulo 1 se declara el hecho de la creación de Dios. Y en el capítulo 2 se describe el proceso de su creación, cómo el hombre fue formado y cómo la mujer también fue formada. Ahora bien, vamos a ver todo esto junto con las bendiciones y gozos que trae en el capítulo 2. No queremos perdernos ninguna de estas declaraciones. Entonces, vamos al capítulo 2. Dice allí: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esa palabra ejército es interesante, ¿eh? Y existen dos posibles connotaciones para dicha palabra. El primer aspecto puede referirse a los ejércitos de los cielos. Las estrellas se describen como ejércitos. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, hay una mención al ejército de los cielos. En Deuteronomio 4:19 y también Deuteronomio 17:3 encontramos referencias a las estrellas como el ejército o el ejército de los cielos. Pero también la palabra ejército puede referirse a ángeles. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19, hay una referencia a los ángeles como el ejército de los cielos. En Salmo número 148, versículo 2, también encontramos a los ángeles como un ejército. Pero creo que aquí, en Génesis 2:1, su conexión determina su referencia a las cosas que habían sido creadas. Creo que debemos dejar la palabra ejército y no cambiarla por ángeles. Como la narración de la creación hasta este punto no mencionó para nada a los ángeles, no es seguro hablar de este término ejército como si se refiriese a ángeles. La Biblia no nos informa cuándo fueron creados los ángeles. No aparece en esta narración de Génesis. Y no podemos aseverar cuándo Dios creó a los ángeles. Así que aquí podemos leer ejército y no debemos cambiarlo por ángeles. Yo lo veo como parte del universo creado. Y bien podrían ser las estrellas también. Ahora bien, en el versículo 2 dice: acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en versículo 3 dice: y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay algunas discusiones en cuanto a estos versículos, en cuanto a Dios descansando. Nos preguntamos, ¿qué sucedió aquí? Bueno, Dios dijo: trabajé por una semana sin cesar, estoy cansado, mejor me voy a descansar. Bueno, no, yo no creo que sea así. Lo que sucede aquí es que Dios simplemente declara terminada su obra. No creo que Dios haya estado cansado. No creo que necesite descansar. Nada necesitaba ser completado, todo lo que Dios quiso hacer lo había hecho, y lo que tenemos aquí creo que es simplemente Dios diciendo que la obra había sido concluida. Esa obra que se había puesto como meta, Dios la había culminado.
Entonces, Dios no estaba descansando. Dios no necesita descansar. No creo que esa sea la idea correcta. Este segundo versículo ha sido un versículo difícil para entender para muchos. Creo que la idea es que, con satisfacción en todo lo que hizo y por haber completado todo lo que quería hacer, Dios descansó en el día séptimo. En otras palabras, la labor básica había sido completada y había oportunidad para un respiro divino. Bueno, al decir esto no estoy diciendo tampoco de ninguna manera que Dios cesó toda actividad. Nadie podría continuar ni por un segundo si Dios ignorase su creación. Dios nunca dejó a su creación a la deriva. Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. No nos olvidemos que la creación no es un trozo de material inerte flotando por allí. Todos los planetas y las estrellas están en movimiento a una velocidad que la mente humana no puede ni siquiera calcular. Y cualquiera de los planetas podría salirse de órbita y chocar, pero creemos que Dios nunca está descansando en el sentido de que no está haciendo nada o no esté pendiente en cuanto a su universo. Simplemente nos da la idea de que Dios estaba satisfecho, y al quedar satisfecho, descansó de su labor. Cuando Dios terminó sus 6 días de trabajo, miró lo que había hecho y todo era sumamente bueno. No había nada más que hacer. Cada vez que salgo del trabajo porque tengo una reunión o porque quiero respirar un poco, nunca me siento liberado. Siempre quedan muchas cosas en el escritorio. Cada mañana me levanto para hacer mis responsabilidades y cuando me acuesto en la noche, nunca siento que he completado todo. Pero Dios, entiendo que culminó toda su obra. En el versículo 3 leemos: bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En otras palabras, tenemos un día de reposo aquí, un día sabático. Se nos dice que Dios santificó al día séptimo. Dios lo santificó. Y tenemos que considerar el significado de esta palabra santificación para entender lo que Dios hizo allí. Dios apartó ese día para un propósito santo. La palabra santificar da la idea de separar algo para un propósito especial. Mi amigo, un día no puede pecar, entonces no podemos decir que la palabra santificar tiene siempre una connotación de santidad o limpieza. Simplemente significa separar. Así que ese día fue separado por Dios, fue santificado, fue separado para un propósito santo. En el libro de Éxodo vemos también que el tabernáculo fue un lugar puesto aparte, santificado. El tabernáculo no podía pecar, al igual que un día no puede pecar. Tanto el tabernáculo como el día son amorales, impersonales. No son ni inmorales ni morales. Lo moral está en la manera en que lo usamos. Entonces, santificar simplemente significa poner aparte. Y lo que leemos en este versículo de Génesis es que Dios puso aparte al séptimo día. Lo apartó para un propósito especial. Ese séptimo día fue santificado. Ahora, pensemos, el día de reposo, originalmente, no era un día separado para la adoración, sino que era un día de descanso. Y me parece que si fue bueno para Dios hacer algo así, posiblemente el concepto del día de reposo es bueno para nosotros también. La idea de adoración no se asocia con el primer día de reposo, pero un día de reposo daría lugar, de manera natural, creo yo, a la oportunidad de expresar nuestra adoración al Creador, al Dios que creó todas las cosas y nos creó a nosotros. Así que ese día en el que no trabajamos, lo podemos utilizar para concentrarnos en agradar, alabar, adorar a nuestro Dios. Muchas personas están tan ocupadas durante la semana que no se toman tiempo para adorar a Dios. No leen sus Biblias, no oran, no tienen comunión con otros creyentes.
Están muy ocupados en ganar su salario para vivir la vida y dejan de lado la adoración. Mi amigo, la idea de este primer día de reposo nada tiene que ver con adorar a Dios. Sin embargo, repito, creo que es bueno que uno aparte un día de la semana para descansar y alabar a Dios. Ahora, sabemos que varias civilizaciones, aparte de los judíos, tenían un día de la semana como día especial, un día sagrado. Y algunos creen que los judíos tomaron la costumbre de sus vecinos paganos. Mi amigo, es mucho más probable que las civilizaciones hayan recibido esa tradición de reverencia habiendo escuchado de la historia de su origen en Adán mismo. No sé bien cómo se originó y cómo llegó a distintos lugares, pero sí sé que aquí en Génesis está la primera mención de un día sabático y un día de descanso relacionado con Dios. Es un buen principio que nosotros como cristianos deberíamos seguir, poner un día aparte para descansar y concentrarnos en el Señor y en su palabra. Y nosotros usamos comúnmente el domingo para tales fines. Muy bien, vamos a avanzar allí en Génesis 2. Vamos a considerar versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Mi amigo, quiero que vea algo nuevo aquí, y algo que a mi juicio es importante. Sabe, hasta este punto solo habíamos encontrado un nombre para Dios. Se trata del nombre hebreo Elohim, que significa el fuerte y fiel. Ese nombre queda a la perfección en todo el mensaje y el contexto de Génesis 1. Ese es el gran capítulo de la creación. Y cabe muy bien ese Dios fuerte y fiel para crear los cielos y la tierra. La fuerza y la fidelidad fueron esenciales en la creación de este vasto universo. Así que ese nombre, Elohim, en el capítulo 1 de Génesis, viene a la perfección. Pero entrando en capítulo 2, encontramos un nuevo nombre de Dios. Fíjese versículo 4, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y fíjese versículo 5, toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Por favor, fíjese también versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Fíjese en versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Luego fíjese capítulo 2 versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Versículo 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y mi amigo, hasta el final del capítulo, cada referencia a Dios, en el capítulo 2, es con un nombre compuesto, y ese nombre es Jehová Elohim, Jehová Dios. Mis queridos oyentes, la palabra Jehová sugiere la eternidad de Dios. Él es el Dios que existe por sí mismo. Es el Dios santo y autoexistente. Ese es el significado de la palabra Jehová, el Dios autoexistente. Y aquí aparece en Génesis 2 como Jehová Dios, Jehová Elohim. ¡Qué nombre magnífico! Aquí tenemos al eterno, autoexistente, que jamás tuvo un principio y jamás tendrá fin, el eterno. Y una de las características sobresalientes de Jehová
es que Él ama a las personas, pero odia y juzga el pecado. Entonces, la razón por la cual este nombre aparece, a mi juicio, aquí en capítulo 2, es porque aquí tenemos una expansión, una extensión, una explicación de cómo creó Dios a Adán y una explicación de la relación de Adán con Dios, Jehová Dios. Mis amigos, Dios está preocupado por el hombre. Los científicos están tan envueltos y ocupados estudiando el universo, la materia, los movimientos, pero no se interesan en el Dios que creó el universo. Desde el capítulo 2 y hasta el final de la Biblia, mis amigos, Dios aquí no se involucra en discutir sobre ciencia. Dios está preocupado con las almas de los hombres. Entonces, en el capítulo 2 aparece Jehová Elohim, el Santo, el Eterno, el Todopoderoso Dios se nos presenta. ¿Y por qué? Porque aquí Él estaba tratando con la humanidad de manera personal. Esta es una introducción maravillosa para este nuevo nombre de Dios, el primer nombre compuesto que encontramos en las Escrituras, Jehová Elohim. Esta es una maravillosa verdad a la cual aferrarse, ya que, mi amigo, este es el Dios con quien nosotros estamos relacionados. Creo que es algo maravilloso. También me parece maravilloso estudiar la ciencia. Es excelente que podamos estudiar este vasto universo porque Dios lo ha creado. Y yo le doy gracias a Dios por cada avance científico que el hombre ha alcanzado. Pero lo voy a decir una vez más, la tragedia de la humanidad es que estamos más interesados en el universo material que en el Dios que lo creó. Y mis amigos, lo repito, al terminar capítulo 1 y ingresar al capítulo 2, Dios ya no trata con cosas, ya no manipula un universo que creó. A partir de aquí, Dios trata con el hombre, su creación suprema. ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en cada persona que habita sobre la faz de la tierra. Y usted verá en el capítulo 2 que Dios trata con individuos. Ah, mi amigo oyente, Dios está interesado en usted, está interesado en mí, está interesado en usted como persona. En otras palabras, todo el plan de redención que encontramos en la Biblia, desde capítulo 3 hasta el fin del libro de Apocalipsis, lo incluye a usted, mi amigo, me incluye a mí. Y créame que si usted fuera la única persona en la tierra, Dios estaría interesado en usted. Y cuando Cristo vino al mundo y fue a morir en la cruz, Él hubiera dado su vida por usted solo. ¿Lo duda? Bueno, lea cuidadosamente Génesis 2 y 3. Se convencerá que es verdad. Dios se acercó a Adán. Dios creó a Adán. Creó a Eva y tuvo un contacto directo con ellos. Y yo creo firmemente que si fuera la única persona en el planeta Tierra, tal como Adán era el único hombre en un momento en el capítulo 2, creo que Dios hubiera hecho lo mismo por mí que lo que hizo por Adán. En el capítulo 3, Dios proveyó una cubierta por su pecado y su vergüenza. Mi amigo, Dios está interesado en nosotros, en usted, no lo ignore. Nadie puede darse el lujo de ignorar a Dios, y lo que usted haga con Dios va a determinar lo que Él va a hacer por usted por la eternidad. Mi amigo, Dios se preocupa y se ocupa en nosotros y por nosotros, de tal manera que Dios envió a su Hijo al mundo para que muriese por usted y por mí, mi amigo, en la cruz, pagando por nuestros pecados. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, mi amigo. Jehová Elohim, que comienza a manifestarse allí en Génesis 2, es el gran Dios personal, el gran Dios santo, que ama a sus seres creados y aún los ama en su estado pecaminoso. Ama a los pecadores y aborrece y juzga el pecado. Juzga el pecado y nos ha provisto de un Salvador.
Estimado oyente, no rehúse conocer al Dios vivo y verdadero. Confíe en el Creador, confíe en su palabra escrita y asegúrese de recibir a Cristo como su Salvador personal. Muy bien, en la gracia de Dios vamos a continuar en nuestro próximo programa. Le recomiendo una vez más, repase la lectura de Génesis capítulo 2. Será hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.